Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida me las diría la mujer que mi hijo eligió para casarse, pero ahí estaba yo, con 70 años cumplidos, escuchando por teléfono cómo Patricia, la novia de mi único hijo Miguel, me decía con esa voz fingidamente dulce que tanto conocía: «Señora Carmen, lamento informarle que no podrá asistir a la boda. Simplemente no está invitada». Yo estaba en ese momento terminando de planchar mi vestido color verde olivo, el que había comprado con tanto cariño en el centro de Guadalajara, gastando casi la mitad de mi pensión, porque quería verme elegante en el día más importante de mi hijo. Mis manos temblaron cuando sostuve el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Durante los últimos 3 años había intentado ganarme el cariño de esa muchacha, siempre paciente, siempre esperanzada de que algún día me viera como una segunda madre. «Pero Patricia, hija», le dije con la voz quebrada, «yo soy la mamá de Miguel. ¿Cómo no voy a estar en su boda?». Su respuesta me cayó como un balde de agua fría. «Señora Carmen, entiéndame bien. La iglesia quedó más pequeña de lo que pensábamos y tuvimos que hacer recortes. Usted simplemente no cabe en nuestros planes». No pude evitar que se me salieran las lágrimas. «Pero hija, yo he estado ahorrando para este día desde que Miguel me contó que se iban a casar. He preparado todo con tanto amor». «Ay, señora, no se ponga dramática», me interrumpió con impaciencia. «Miguel la va a visitar después de la fiesta para contarle todo. Tal vez pueden cenar juntos el domingo, ¿sí?». Cuando colgué el teléfono, me quedé parada en medio de mi pequeña sala, mirando ese vestido verde que había elegido con tanto cuidado. Recordé las horas que había pasado en las tiendas del centro, comparando precios, tocando las telas, imaginándome abrazando a mi hijo en el altar. Ahora ese vestido se veía tan triste colgado ahí, como si supiera que ya no tenía propósito. Me senté en mi sillón favorito, ese que mi difunto esposo Jesús me había regalado hace 20 años, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar sin contenerme. Pero mientras lloraba, algo extraño comenzó a crecer dentro de mi pecho, una frialdad que no había sentido nunca, una calma que me asustó, pero que al mismo tiempo me dio una fuerza nueva. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por Miguel desde que quedé viuda a los 50 años. Recordé las noches en vela trabajando en mi máquina de coser para pagarle la universidad, los fines de semana que dejé de salir con mis amigas para estar con él cuando estaba enfermo, todas las veces que me quedé sin comprarme algo para mí para que a él no le faltara nada. Y ahí estaba yo, a los 70 años, siendo excluida del día más importante de la vida del hombre por el que había sacrificado todo. Pero entonces recordé algo que me llenó de una determinación que no sabía que tenía. Hace 6 meses, cuando Miguel me había pedido que lo ayudara económicamente con la boda porque las cosas estaban un poco apretadas, yo había accedido sin pensarlo 2 veces. Había ido al banco y había sacado mis ahorros de toda la vida, 200,000 pesos que tenía guardados para mi vejez, para cualquier emergencia que pudiera tener. «Es para tu felicidad, hijo», le había dicho cuando le di el sobre con el dinero. «Tu papá hubiera estado tan orgulloso de verte casándote». Miguel había llorado de agradecimiento ese día. Me había abrazado tan fuerte y me había dicho: «Mamá, eres la mujer más generosa del mundo. No sé qué haría sin ti». Y ahora resulta que ese mismo hijo no me quería en su boda, porque su novia había decidido que yo era un estorbo. Me levanté del sillón con una energía renovada y fui directo al cajón donde guardaba todos los papeles importantes. Saqué el contrato que había firmado con Eventos Lupita, la empresa que estaba organizando toda la boda. Lo leí cuidadosamente, recordando cada detalle de lo que habíamos contratado. Las flores, 15,000 pesos. El mariachi, 8,000 pesos. La comida para 200 invitados, 40,000 pesos. La decoración de la iglesia San Francisco, 12,000 pesos. El pastel de 3 pisos, 6,000 pesos. El fotógrafo, 10,000 pesos. Y todos los pequeños detalles que sumaban otros 50,000 pesos. Todo pagado por adelantado con el dinero de mis ahorros. Todo a mi nombre porque Miguel había insistido en que así sería más fácil para los trámites. Tomé el teléfono y marqué el número de doña Lupita Hernández, la dueña de la empresa. Cuando contestó con su voz alegre de siempre, le dije: «Lupita,
Habla Carmen González, la mamá de Miguel. Necesito hablar contigo urgentemente sobre la boda de hoy. Ay, señora Carmen, ¿cómo está? Todo va perfecto para esta tarde. Los muchachos ya están montando la decoración en la iglesia y... Lupita, la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Necesito que canceles todo. Ya no habrá boda. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo dice, señora Carmen? No entiendo lo que oyes, Lupita. Quiero que canceles las flores, el mariachi, la comida, todo, ahora mismo. Pero señora, la boda es en 4 horas. Ya tengo a toda mi gente trabajando. La comida está casi lista. Lupita, tú y yo llevamos 15 años conociéndonos. Sabes que siempre he cumplido mi palabra contigo. Todo lo que contraté está pagado por adelantado, así que no tienes ninguna pérdida. Solo te pido que canceles todo y no des explicaciones a nadie más que a mí. Hubo otro momento de silencio antes de que Lupita preguntara suavemente. ¿Está usted bien, señora Carmen? ¿Pasó algo? Estoy perfectamente bien, Lupita. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Solo haz lo que te pido, por favor. Está bien, señora Carmen. Si esa es su decisión, yo la respeto. ¿Quiere que le devuelva el dinero? No, Lupita. Considéralo tu pago completo por todos los problemas que esto pueda causarte. Tú no tienes la culpa de nada. Después de colgar con Lupita, marqué el segundo número que tenía en mi lista. Don Rafael Martínez, el párroco de la iglesia San Francisco, donde se suponía que sería la ceremonia. Padre Rafael, habla Carmen González. Lamento informarle que la boda de mi hijo Miguel, que estaba programada para esta tarde, se cancela. El padre se quedó sin palabras por un momento. ¿Carmen? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Padre, hace 3 años que usted me ve todos los domingos en su iglesia. Me conoce, sabe que no soy una mujer caprichosa. La boda se cancela y punto. Por favor, informe a los invitados que lleguen que la ceremonia no se realizará. Pero Carmen, tu hijo llamó ayer para confirmar todo. ¿Qué les digo a las personas que vengan? Dígales que a veces uno descubre que no es tan importante como creía ser, que a veces la verdad duele, pero también libera. Después de colgar con el padre Rafael, me quedé sentada en mi mesa del comedor, mirando la lista de contactos que había hecho para la boda. Pero entonces sonó mi teléfono. Era Miguel. «Mamá, acabo de hablar con Patricia y me contó que platicaron sobre la boda. Quería explicarte». «No tienes que explicarme nada, hijo», le dije con una tranquilidad que me sorprendió. «Tu novia fue muy clara. Yo no estoy invitada a tu boda». «Mamá, no es así. Es que, bueno, tú sabes cómo es Patricia. A veces dice las cosas de manera un poco directa. Pero no es que no te queramos ahí. Es solo que... ¿Qué, Miguel?» Se quedó callado por un momento antes de suspirar. «Es que Patricia piensa que tal vez sería mejor si fuera algo más íntimo, solo nosotros dos y los padres de ella. Tú sabes, algo pequeño y elegante». Cada palabra que decía era como una puñalada en mi corazón, pero mantenía esa extraña calma que había aparecido de la nada. «Entiendo perfectamente, hijo, y déjame decirte que respeto completamente su decisión». «¿En serio, mamá? Qué bueno que lo entiendas. Sabía que eras la mejor mamá del mundo. Te prometo que después de la luna de miel organizamos una comida familiar para celebrar, ¿sí? No te preocupes por eso, Miguel. No será necesario. Te amo mucho, mamá. Eres la mejor». Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono por un largo rato. Mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos cuando se enfermaba, al que le había cantado canciones de cuna hasta los 10 años porque tenía pesadillas, que me había dicho: «Mamá, eres mi heroína», cuando se graduó de la universidad, acababa de confirmarme que su nueva familia no tenía lugar para mí. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía una última carta bajo la manga. Me dirigí a mi recámara y saqué de debajo de mi cama una pequeña maleta que había pertenecido a mi esposo. La llené con lo más indispensable: un par de vestidos, ropa interior, mis medicinas y la foto de mi boda con Jesús. También metí el sobre donde guardaba todos los documentos legales de la boda, los contratos, los recibos, las autorizaciones. Después saqué una hoja de papel de mi escritorio y comencé a escribir una carta. No una carta larga llena de reproches, sino algo simple y directo. «Miguel, durante 30 años te di todo lo que tenía y todo lo que era.
Hoy descubrí que para ti y tu nueva familia soy solo un estorbo. Acepto su decisión, pero también tomo la mía. Ya no busques a tu mamá. Encuentra tu propio camino sin la vieja que tanto los molesta. Con amor, pero desde la distancia, Carmen. Puse la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa del comedor junto con las llaves de la casa, porque había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Eran las 12 del mediodía. La boda estaba programada para las 5 de la tarde. Tomé mi maleta, mi bolsa y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor y me miré por última vez en esa casa que había sido mi hogar por 30 años. Vi a una mujer de 70 años, con canas en el cabello, pero con los ojos brillando de una manera que hacía tiempo no veía. Vi a una mujer que durante décadas había puesto a todos antes que a ella misma, que había sacrificado sus sueños, su dinero, su tiempo, su felicidad por amor a un hijo que ahora la consideraba un estorbo. Pero también vi a una mujer que finalmente había entendido su propio valor. Salí de la casa sin mirar atrás y caminé las 3 cuadras hasta la casa de mi comadre Esperanza, la única persona en el mundo que sabía lo que estaba a punto de suceder. Cuando abrió la puerta y me vio con mi maleta, me abrazó sin hacer preguntas. ¿Ya está hecho, comadre?, me preguntó suavemente. Ya está hecho, Esperanza. Ya cancelé todo. Nos sentamos en su pequeña sala y ella me sirvió un té de manzanilla. ¿Crees que hiciste lo correcto? Miré por su ventana hacia la calle donde había crecido, donde había criado a Miguel, donde había construido toda mi vida. Esperanza, por primera vez en 30 años hice algo solo para mí. Por primera vez me defendí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora voy a esperar a que ellos descubran qué se siente perder a alguien que los amaba sin condiciones. A las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar desesperadamente. Primero Miguel, luego Patricia, luego los padres de ella que no entendían por qué no había flores en la iglesia, por qué el mariachi no llegaba, por qué el salón de fiestas estaba vacío. Pero yo no contesté ninguna llamada. En lugar de eso, me quedé sentada en casa de mi comadre, tomando té y sintiendo por primera vez en décadas una paz profunda y verdadera. Porque finalmente había entendido algo que me había tomado 70 años aprender. Nadie puede pisotear tu dignidad a menos que tú se lo permitas. Y yo había decidido no permitirlo nunca más. A las 5 de la tarde, cuando se suponía que debía comenzar la ceremonia, el teléfono de Esperanza sonó. Era doña Lupita. «Comadre, me está llamando gente preguntando qué pasó. ¿Qué les digo?» Esperanza me miró y yo tomé el teléfono. «Lupita, diles que a veces la gente descubre que el amor no se mendiga, que el respeto no se suplica, y que una madre no es un objeto que se puede usar cuando conviene y desechar cuando estorba». Esa noche, cuando finalmente llegaron a buscarme a casa de Esperanza, encontraron algo que no esperaban. A una mujer que había decidido que su historia no terminaría siendo la víctima, sino siendo la heroína de su propia vida. Y lo que ellos aún no sabían era que esto era solo el comienzo. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé sentada en el pequeño sofá de la casa de mi comadre Esperanza, mirando por la ventana hacia la calle donde se veían las luces de mi antiguo barrio. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los últimos 3 años aparecían en mi mente como una película que no podía detener. Recordaba cada momento, cada palabra, cada gesto que debería haberme advertido que esto pasaría. La primera vez que Miguel me presentó a Patricia fue en mi propia casa, un domingo después de misa. Él llegó nervioso, sonriendo de esa manera que tenía cuando estaba muy emocionado por algo. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me había dicho. Y yo sentí mi corazón llenarse de alegría, porque después de tantos años, solo él y yo, finalmente había encontrado el amor. Patricia entró a mi casa con zapatos de tacón alto que resonaban en mi piso de mosaico, vestida con un traje sastre color beige que se veía más caro que todos mis vestidos juntos. Era una mujer hermosa, eso no podía negarlo, con el cabello perfectamente arreglado y las uñas pintadas de un color rosa pálido que combinaba con su bolsa de piel. Pero lo que más recuerdo de ese primer encuentro fue la manera en que sus ojos recorrieron mi sala, mi comedor, mi cocina,
como si estuviera evaluando todo lo que veía. «¡Qué casa tan pintoresca!», había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Se nota que ha vivido aquí muchos años, señora Carmen». Yo había preparado mole poblano, el platillo favorito de Miguel desde que era niño, y había puesto mi mejor mantel, el que había bordado mi madre antes de morir. Patricia se sentó delicadamente en la silla, como si tuviera miedo de ensuciarse, y cuando le serví el mole, sonrió educadamente, pero apenas probó 2 cucharadas. «Está muy sabroso, señora Carmen, pero yo tengo una dieta muy estricta. Mi nutrióloga me tiene prohibidas las comidas muy condimentadas», había dicho, dejando el plato prácticamente lleno. Recuerdo que Miguel se apresuró a explicar. «Patricia es licenciada en Derecho, mamá. Trabaja en un bufete muy importante en el centro de Guadalajara. Sus papás tienen una hacienda en Tequila». Durante esa primera comida, Patricia habló mucho sobre su familia, sobre los valores refinados que le habían inculcado, sobre lo importante que era mantener ciertos estándares en la vida. Yo escuchaba en silencio, tratando de entender por qué cada una de sus palabras me hacía sentir tan pequeña en mi propia casa. «Mi papá siempre dice que la educación y la clase se notan en todo lo que uno hace», había comentado mientras miraba mi vajilla de peltre, la misma que había comprado cuando Miguel era pequeño y no teníamos dinero para algo más fino. Por ejemplo, en mi casa nunca comemos en platos que no sean de porcelana. Es una tradición familiar. Esa noche, después de que se fueron, me quedé lavando los trastes y pensando en esas palabras. Me quedé mirando mis platos de peltre, que durante 30 años habían servido miles de comidas hechas con amor, y por primera vez en mi vida me sentí avergonzada de ellos. Durante los meses siguientes, las visitas de Patricia a mi casa se fueron espaciando cada vez más. Al principio venía con Miguel los domingos, pero poco a poco empezó a tener compromisos familiares o cenas de trabajo que coincidían exactamente con nuestros días familiares. Miguel siempre tenía una excusa para ella. «Está muy ocupada con un caso importante. Su familia es muy unida y la necesitan. Está organizando una cena benéfica para su club social». Yo trataba de entender, de ser paciente. Después de todo, pensaba, era natural que una mujer joven y exitosa tuviera muchas responsabilidades. Pero lo que me dolía era la manera en que Miguel comenzó a cambiar cuando estaba con ella. Una tarde, Patricia vino a casa acompañada de su madre, doña Elsa, una señora elegante que vestía siempre de colores claros y llevaba joyas que brillaban cuando se movía. Yo había preparado agua de Jamaica y unas quesadillas de flor de calabaza que había aprendido a hacer de mi abuela. Las 2 mujeres se sentaron en mi sala, y mientras yo servía la comida, escuché a doña Elsa comentar en voz baja. «Ay, hija, espero que cuando se casen no tengas que venir muy seguido a este barrio. Está tan retirado de la zona bonita de la ciudad». Patricia había respondido en el mismo tono bajo. «No te preocupes, mamá. Ya hablé con Miguel sobre eso. Estamos viendo la posibilidad de que Carmen se mude a un lugar más cerca del centro, algo más pequeño y adecuado para una persona de su edad». Yo estaba parada en la entrada de la cocina con las quesadillas en las manos, y sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. ¿Mudarme? ¿Dejar la casa donde había criado a Miguel? ¿Donde había vivido con mi esposo Jesús? ¿Donde estaban todos mis recuerdos? Esa noche le pregunté a Miguel sobre esa conversación. «Hijo, ¿es verdad que Patricia quiere que me mude de aquí?» Él evitó mi mirada y se puso nervioso. «No exactamente, mamá, es que, bueno, esta casa es muy grande para ti sola, y está un poco retirada. Patricia solo piensa que tal vez estarías más cómoda en un lugar más pequeño, más cerca de centros médicos y tiendas. Pero esta es mi casa, Miguel. Aquí está toda mi vida. Lo sé, mamá, y nadie te está presionando. Solo piénsalo, ¿sí? Cuando Patricia y yo nos casemos, tal vez sería bueno para ti tener un cambio». Esa fue la primera vez que entendí que mis necesidades habían pasado a segundo lugar. Patricia quería rediseñar la vida de Miguel, y yo era una pieza que no encajaba en su rompecabezas. Los meses siguientes fueron una serie de pequeñas humillaciones disfrazadas de gentileza. Patricia llegaba a mi casa con regalos, cremas para la cara que ayudaban con las arrugas, pastillas de vitaminas para mujeres de la tercera edad, libros sobre cómo mantenerse activa después de los 70.
Cada regalo venía acompañado de una sonrisa dulce y un comentario aparentemente inocente. Señora Carmen, vi esta crema en la farmacia y pensé en usted. Dice que ayuda mucho con las manchas de la edad, me había dicho un día, entregándome una cajita cara mientras miraba mi rostro como si fuera un proyecto que necesitaba renovación. Otro día trajo unas pastillas. Mi ginecóloga me recomendó estas vitaminas para mi mamá. Son especiales para mujeres mayores que necesitan un empujoncito de energía. La manera en que dijo mujeres mayores me hizo sentir como si ya tuviera un pie en la tumba. Pero lo que más me dolía era ver cómo Miguel se alejaba de mí poco a poco. Antes de conocer a Patricia, él venía a visitarme 3 o 4 veces por semana. Llegaba después del trabajo, cenábamos juntos, me contaba sobre sus proyectos de construcción, planeábamos los fines de semana. Después de Patricia, las visitas se redujeron a 1 vez por semana, luego cada 2 semanas, hasta que casi solo venía cuando necesitaba algo. La primera gran pelea que tuvimos fue por mi cumpleaños número 68. Yo había planeado una comida familiar pequeña, solo Miguel, Patricia y yo. Había cocinado toda la mañana, pozole rojo, tamales de dulce, flan napolitano. Puse mi mejor mantel, saqué la vajilla que guardaba para ocasiones especiales y hasta compré flores para el centro de mesa. Miguel llegó con Patricia, pero se notaba que ella no quería estar ahí. Se sentó en la orilla de la silla, revisando constantemente su teléfono, y cuando le pregunté sobre su trabajo, me respondió con monosílabos. Después de media hora, se levantó y le dijo a Miguel: «Amor, ¿no se te olvida que tenemos la cena con mis papás a las 8? Prometiste que llegaríamos temprano». Miguel se puso pálido. «Ay, sí, se me había olvidado. Mamá, lo siento mucho, pero tenemos que irnos». «Pero hijo, apenas llegaron. Ni siquiera hemos partido el pastel». «Lo siento, mamá. Ya sabes cómo es don Fernando. No le gusta que lleguemos tarde. Mejor nos llevamos un pedacito del pastel para comerlo después». Se fueron dejándome sola con toda la comida, con la mesa puesta para 3 personas, y con el pastel de cumpleaños sin partir. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Las cosas empeoraron cuando Patricia y Miguel se comprometieron oficialmente. La petición de mano fue en casa de los papás de ella, una ceremonia elegante a la que yo fui invitada, pero donde me sentí completamente fuera de lugar. La casa de la familia de Patricia era una mansión en el exclusivo barrio de Providencia, con jardines perfectamente cuidados y empleadas domésticas que servían canapés en charolas de plata. Yo llegué con mi vestido más bonito, pero al ver a las demás señoras vestidas con ropa de diseñador y joyas brillantes, me sentí como una intrusa. Patricia me presentó como la mamá de Miguel, mientras que a su propia madre la presentaba como mi querida mamá, Elsa Oliveira de Mendoza, quien viene de una familia de hacendados de Tequila. Durante toda la fiesta, Patricia y su madre planearon la boda en voz alta, hablando de flores importadas, vestidos de diseñadores europeos, lunas de miel en Europa. Yo escuchaba en silencio, preguntándome cuál sería mi papel en todo eso. «Claro que tendremos que limitarnos en la lista de invitados», había dicho doña Elsa. «Una boda elegante requiere selectividad. No podemos invitar a cualquier persona». Patricia había asentido. «Tienes razón, mamá. Miguel y yo queremos algo íntimo y sofisticado. Solo la gente que realmente importa». Esa noche, cuando estábamos solos, le pregunté a Miguel sobre los planes de la boda. «Hijo, ¿puedo ayudar en algo? Tengo algunos ahorros guardados, por si necesitan». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio, mamá? Porque la verdad sí está saliendo más caro de lo que pensábamos. Patricia quiere que todo sea perfecto». Fue así como terminé pagando la mayor parte de una boda en la que aparentemente no era bienvenida. 200,000 pesos de mis ahorros de toda la vida, el dinero que tenía guardado para mi vejez, para cualquier emergencia médica que pudiera tener. Todo se fue en flores, comida, música y decoración para la boda de la mujer que me veía como un estorbo. Durante los preparativos, Patricia me asignó tareas menores. «Señora Carmen, ¿podría usted encargarse de conseguir las bolsitas para los dulces? Nada muy caro, algo sencillito. O, ¿podría ayudarnos con el transporte de las sillas? Miguel me dijo que usted conoce gente que se dedica a eso». Siempre fui la última en enterarme de las decisiones importantes. Me enteré del menú cuando ya estaba confirmado, de la decoración cuando ya estaba comprada,
de la música cuando ya estaba contratada. Era como si fuera una empleada, no la madre del novio. La gota que derramó el vaso fue cuando fui a la prueba del vestido de Patricia. Ella me había invitado para que viera qué tan hermosa se ve su nuera, pero cuando llegué a la boutique elegante del centro de Guadalajara, me di cuenta de que era la única mayor de edad ahí. Todas las demás eran amigas jóvenes de Patricia, mujeres de su misma clase social que hablaban de cosas que yo no entendía. Cuando Patricia salió del probador con su vestido de novia, todas aplaudieron y gritaron de emoción. Era hermosa, eso no podía negarlo. El vestido era de seda blanca con encajes importados y una cola larga que brillaba bajo las luces de la boutique. Se veía como una princesa. «¿Qué opina, señora Carmen?», me preguntó, y todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Estás preciosa, hija», le dije con sinceridad. «Miguel va a llorar de emoción cuando te vea». Pero entonces una de sus amigas comentó: «Ay, Patricia, espero que tu suegra no use algo muy llamativo el día de tu boda. Ya sabes cómo son las señoras de esa generación, siempre quieren ser las protagonistas». Patricia se rió. «No te preocupes, Sofía, ya hablé con ella sobre eso. ¿Verdad, señora Carmen? Usted va a usar algo discreto y elegante, nada muy brillante ni colorido». Todas las chicas se rieron y yo sentí mi cara arder de vergüenza. Ahí fue cuando entendí completamente cuál era mi lugar en la vida nueva de Miguel. Era una invitada tolerada, no una familia querida. Ahora, sentada en casa de mi comadre Esperanza, recordando todo esto, finalmente entendía que las señales habían estado ahí durante 3 años. Yo simplemente no había querido verlas porque tenía miedo de perder a mi hijo. «¿En qué piensas, comadre?», me preguntó Esperanza, acercándose con una taza de té de tila. «Pienso en que fui muy tonta durante mucho tiempo, Esperanza. Muy ciega». «No fuiste tonta, Carmen. Fuiste una mamá que amaba a su hijo. Eso no es ser tonta. Pero debería haber puesto límites desde el principio. Debería haber hablado claro». Esperanza se sentó a mi lado. «¿Y qué habrías ganado? ¿Perder a Miguel más rápido? A veces las cosas tienen que llegar hasta el fondo para que uno pueda tocar tierra y empujarse hacia arriba». Afuera comenzó a llover, y el sonido de las gotas en el tejado de lámina me recordó todas las noches que había pasado sola en mi casa, esperando que Miguel me llamara, esperando que Patricia me aceptara, esperando ser importante para alguien otra vez. «Esperanza, ¿crees que hice lo correcto cancelando todo?». Mi comadre me miró con esos ojos sabios que tenía, llenos de arrugas pero también llenos de vida. «Carmen, ¿cuántos años tienes?». «70». «¿Y cuántos años vas a esperar para empezar a vivir para ti misma?». No supe qué responder, pero algo dentro de mi pecho se relajó por primera vez en mucho tiempo. El teléfono de Esperanza sonó a las 11 de la noche. Era don Rafael, el párroco. «Esperanza, ¿está ahí, Carmen? Su hijo Miguel vino a la iglesia con su novia y los papás de ella. Están muy alterados, queriendo saber qué pasó. El muchacho está llorando». Esperanza me miró preguntándome si quería hablar. Negué con la cabeza. «Padre, dígales que Carmen está bien, pero que no va a hablar con nadie esta noche. Que mañana, cuando se calmen, podrán platicar». Después de colgar, nos quedamos en silencio escuchando la lluvia. Yo sabía que afuera, en algún lugar de la ciudad, Miguel y Patricia estaban tratando de entender qué había pasado con su boda perfecta. Sabía que probablemente estaban enojados, confundidos, tal vez hasta odiándome. Pero por primera vez en 3 años no me importaba lo que pensaran de mí. Por primera vez en 70 años de vida, había hecho algo completamente para mí misma, y se sentía como el primer día de una vida nueva. Desperté antes del amanecer en el sofá de casa de mi comadre Esperanza, con una claridad mental que no había sentido en años. Afuera todavía llovía suavemente y el sonido de las gotas me tranquilizaba de una manera extraña. Por primera vez en mucho tiempo no me levanté pensando en qué necesitaría Miguel o en cómo podría ganarme la aprobación de Patricia. Me levanté pensando en mí misma. Esperanza ya estaba despierta, preparando café de olla en su pequeña cocina. El aroma a canela llenaba la casa y me recordó los domingos de mi infancia, cuando mi abuela nos preparaba el desayuno después de misa. «Buenos días, comadre», me dijo sin voltear. «¿Cómo dormiste?». «Mejor de lo que he dormido en meses», le respondí honestamente. «Esperanza,
necesito pedirte un favor muy grande. Se volteó hacia mí con curiosidad. Dime qué necesitas. Quiero quedarme aquí unos días, mientras decido qué voy a hacer con mi vida. Te pago renta, por supuesto. Carmen González, ni se te ocurra hablar de dinero. Esta es tu casa mientras la necesites. Pero dime algo. ¿Ya tienes un plan? Me senté en su mesa de madera, la misma donde habíamos tomado té tantas tardes platicando de nuestros hijos cuando eran pequeños. Sí, Esperanza. Tengo un plan, pero necesito que me ayudes a ejecutarlo sin hacer preguntas. Sus ojos brillaron con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Es algo legal? Me reí por primera vez en semanas. Completamente legal. Solo definitivo. A las 8 de la mañana, mientras Esperanza fue al mercado para dar la impresión de que era un día normal, yo me quedé en su casa esperando las llamadas que sabía que vendrían. No me equivoqué. El teléfono comenzó a sonar a las 8:30 en punto. Primero fue Miguel. Dejé que sonara. Luego Patricia. También dejé que sonara. Después llamó doña Elsa, la mamá de Patricia, probablemente furiosa porque la boda de su hija perfecta había sido arruinada por la suegra problemática. No contesté ninguna llamada. A las 10 de la mañana, cuando calculé que ya estarían completamente desesperados, marqué el primer número de mi lista. Era el licenciado Sebastián Morales, el abogado que había manejado los papeles de mi esposo Jesús cuando murió, y que desde entonces se había encargado de todos mis asuntos legales. Licenciado Sebastián, habla Carmen González. Necesito verlo urgentemente para hacer algunos cambios en mis documentos. Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ayer me llamó su hijo Miguel preguntando por sus papeles, pero yo no le pude dar ninguna información sin su autorización. ¿Miguel la llamó? ¿Qué quería saber? Preguntaba sobre su testamento, sobre las escrituras de la casa, sobre sus cuentas de banco. Se escuchaba muy preocupado. ¿Pasó algo? Licenciado, ¿puede venir a verme hoy? Es urgente. Por supuesto, señora Carmen. ¿Dónde la veo? Le di la dirección de casa de Esperanza y acordamos vernos a las 2 de la tarde. Después marqué el segundo número, el banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Buenos días. Habla Carmen González. Necesito hacer una cita con el gerente para hacer algunos movimientos importantes en mi cuenta. Por supuesto, señora González. ¿Le conviene a las 4 de esta tarde? Perfecto. Mi tercer llamada fue a la inmobiliaria Hernández Hermanos, la misma que me había ayudado a comprar mi casa 30 años atrás. Buenos días, habla Carmen González. Quiero poner mi casa en venta. Hubo una pausa del otro lado. Señora Carmen, soy Raúl Hernández, el hijo de don Roberto. ¿Está segura de que quiere vender? Esa casa tiene muchos recuerdos para usted. Precisamente por eso la quiero vender, Raúl. Ya es hora de hacer recuerdos nuevos en otro lugar. Entiendo. ¿Cuándo podemos pasar a hacer la evaluación? Mañana por la mañana, si es posible. Después de hacer estas llamadas, me sentí extrañamente liberada. Era como si cada decisión que tomaba me quitara un peso de encima. Durante tantos años había vivido pensando en el futuro de Miguel, en preservar la casa para que él la heredara, en ahorrar dinero para dejárselo cuando yo muriera. Pero ahora me preguntaba, ¿por qué estaba viviendo como si ya estuviera muerta? A las 12 del mediodía, Esperanza regresó del mercado con cara de preocupación. Comadre, me encontré a doña Soledad en la carnicería. Me dijo que toda la colonia está hablando de lo que pasó ayer, que Miguel y Patricia anduvieron por todo el barrio buscándote anoche. ¿Y qué más dice la gente? Bueno, tú sabes cómo es la gente. Algunos dicen que hiciste mal, que un hijo es un hijo y hay que aguantarlo todo. Pero otros dicen que ya era hora de que pusieras límites. Doña Concha me dijo, a esa muchacha nunca le gustó Carmen, se le notaba a leguas. Me reí amargamente. Si hasta doña Concha se daba cuenta, quiere decir que era muy obvio. Carmen, ¿me vas a contar cuál es tu plan? Me tienes preocupada. La miré a los ojos, a esta mujer que había sido mi confidente durante más de 20 años. Esperanza, voy a empezar una vida nueva. Voy a vender la casa, voy a cambiar mi testamento y voy a irme a vivir a otro lugar donde nadie me conozca como la mamá de Miguel o la suegra difícil de Patricia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te vas a ir de Guadalajara? No lo sé todavía. Tal vez. O tal vez solo me mude al centro, a uno de esos departamentos bonitos para personas mayores que están cerca de todo. Lo que sí sé es que no voy a seguir viviendo para otras personas que no me valoran.
A las 2 en punto, llegó el licenciado Sebastián Morales. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que siempre me había tratado con mucho respeto. Cuando vio mi cara seria y mi determinación, entendió que no era momento para charla social. Señora Carmen, dígame en qué la puedo ayudar. Licenciado, quiero cambiar mi testamento completamente. Quiero que mi casa y todos mis bienes vayan para la Fundación de Niños Huérfanos San José. Nada para Miguel. Se quedó callado por un momento, estudiando mi rostro. Señora Carmen, ¿está segura de esto? Es una decisión muy grande. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Puedo preguntarle qué pasó? Ayer su hijo parecía muy preocupado cuando llamó. Le conté toda la historia, la boda cancelada, los 3 años de humillaciones, la llamada de Patricia diciéndome que no estaba invitada. El licenciado escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Entiendo perfectamente, señora Carmen. He visto muchos casos como este. ¿Quiere dejarle algo a Miguel, aunque sea simbólico? Quiero dejarle una carta explicándole por qué tomé esta decisión. Y quiero dejarle mi máquina de coser, para que recuerde que su mamá trabajó toda la vida para darle lo mejor. Muy bien, prepararé los documentos para mañana. ¿Algo más? Sí, quiero hacer una donación inmediata de 50,000 pesos a la Fundación San José, de mi cuenta de ahorros. Después de que se fue el licenciado, me dirigí al banco. El gerente, licenciado Arturo Vázquez, me recibió en su oficina con curiosidad. Era un hombre joven que siempre había sido muy atento conmigo. Señora González, ¿en qué la puedo ayudar? Quiero cerrar mi cuenta de ahorros y abrir una nueva en otro banco. También quiero retirar efectivo. ¿Puedo preguntarle por qué? Usted ha sido cliente de este banco por más de 20 años. Precisamente por eso. Es hora de cambios. Procedimos con los trámites. Retiré 150,000 pesos en efectivo y transferí el resto a una cuenta nueva en Banco Azteca, donde nadie conocía mi historia. Cuando salí del banco con el dinero en mi bolsa, me sentí como una mujer nueva. Esa tarde, mientras Esperanza preparaba la cena, yo me senté a escribir una lista de todo lo que quería hacer con mi nueva vida. No era una lista larga, pero cada punto representaba algo que nunca me había atrevido a soñar. Aprender a manejar, nunca había tenido licencia. Tomar clases de pintura, viajar a Oaxaca a conocer los talleres de artesanías, vivir en un lugar donde nadie supiera mi historia. Hacerme un corte de cabello moderno, comprarme ropa que me gustara a mí, no lo que era apropiado para mi edad. Mientras escribía, el teléfono de Esperanza sonó constantemente. Miguel, Patricia, doña Elsa, incluso algunos vecinos curiosos. Esperanza les decía a todos lo mismo. Carmen está bien, pero no quiere hablar con nadie por ahora. A las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido completamente, escuchamos voces afuera de la casa. Esperanza se asomó por la ventana y regresó con cara de preocupación. «Comadre, ahí están Miguel y Patricia. Traen flores y se ven muy alterados. Diles que no estoy. Carmen, el muchacho está llorando. Se ve muy arrepentido. Esperanza, si abres esa puerta, me voy caminando a casa de mi prima Rosa y no me vuelves a ver». Esperanza entendió que hablaba en serio. Salió a la puerta sin abrirla completamente y habló con Miguel a través del mosquitero. «Miguel, tu mamá no quiere verte ahora. Está muy lastimada. Señora Esperanza, por favor. Todo fue un malentendido. Patricia solo estaba nerviosa por la boda. No quisimos lastimar a mi mamá». Desde donde estaba sentada, pude escuchar la voz de Patricia. «Señora Esperanza, necesitamos hablar con ella. Perdimos mucho dinero ayer. Mi familia está furiosa. Y necesitamos resolver esto». Esas palabras fueron como una bofetada. Ni siquiera ahora, después de todo lo que había pasado, Patricia era capaz de pedir disculpas sinceras. Solo se preocupaba por el dinero perdido y la opinión de su familia. Me levanté y fui hasta la puerta. Esperanza me miró con ojos suplicantes, pero yo ya había tomado mi decisión. «Miguel», dije a través del mosquitero, sin abrir la puerta. «Mamá, gracias a Dios. Mamá, perdóname, por favor. No sabía que Patricia te había dicho esas cosas. Cuando me enteré, me puse furioso con ella». «¿Te pusiste furioso? ¿Después de 3 años no te habías dado cuenta de cómo me trataba?» Se hizo un silencio incómodo. Patricia trató de interrumpir. «Señora Carmen, yo nunca quise...» «Patricia»,
La interrumpí con una calma que me sorprendió. No tienes que fingir más. Ayer me hiciste el favor más grande de mi vida al ser honesta conmigo. Mamá, por favor, abre la puerta. Podemos arreglar todo esto. No hay nada que arreglar, Miguel. Ayer aprendí algo muy importante, que prefiero estar sola que estar donde no soy querida. Pero mamá, tú sabes que yo te quiero. Miguel, si me quisieras, en 3 años te habrías dado cuenta de cómo me sentía. Si me quisieras, no habrías permitido que tu novia me hablara como me habló ayer. Mamá, por favor, no hagas esto por despecho. No es despecho, Miguel, es dignidad. Es algo que debía hacer hace mucho tiempo. Patricia finalmente perdió la paciencia. Señora Carmen, necesitamos que nos devuelva el dinero de la boda. Mi papá está furioso y dice que va a demandarla si no resuelve esto. Esperanza y yo nos miramos. Ahí estaba la verdad. No habían venido por amor, ni por arrepentimiento. Habían venido por el dinero. Patricia, dije muy calmadamente, el dinero que puse para la boda era mío. Era un regalo que le di a Miguel porque creí que me amaba y me respetaba. Ayer descubrí que me equivoqué. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, gritó Patricia. Perdimos todo por su capricho. Van a hacer lo mismo que he hecho yo durante 70 años. Van a resolver sus problemas solos. Miguel comenzó a llorar. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo, debiste cuidarme y protegerme. En lugar de eso, permitiste que tu novia me humillara durante 3 años. Mamá, te juro que vamos a cambiar. Patricia va a disculparse contigo, ¿verdad, Patricia? Patricia no respondió inmediatamente, y ese silencio lo dijo todo. Váyanse, dije finalmente. Ya no hay nada más que hablar. Mamá, por favor. Miguel, mañana van a venir a cambiar las cerraduras de mi casa. Ya no tienes llaves de mi vida. Los escuché alejarse en silencio, y por primera vez en mi vida adulta, no sentí culpa por haber puesto mis necesidades antes que las de mi hijo. Esperanza regresó adentro con los ojos llorosos. ¿Estás segura de todo esto, comadre? Nunca he estado más segura de algo, Esperanza. Por primera vez en 70 años me siento libre. Esa noche dormí profundamente, soñando con una vida nueva donde nadie me conociera como la mamá sufrida o la suegra problemática. Mañana empezaría a construir a Carmen González, la mujer que había estado escondida durante décadas detrás del papel de madre sacrificada, y se sentía como el primer día del resto de mi vida. Una semana después de la boda cancelada, ya había firmado todos los papeles para la venta de mi casa. Raúl Hernández había encontrado compradores en solo 3 días. Una pareja joven con 2 niños pequeños que se emocionaron al ver el patio grande y la cocina espaciosa donde yo había preparado miles de comidas para Miguel. Cuando firmé las escrituras en la notaría, sentí como si estuviera cerrando un libro muy largo y pesado de mi vida. Señora Carmen, me dijo Raúl mientras guardábamos los documentos, espero que no se arrepienta de esta decisión. Esa casa valía mucho más que recuerdos. Precisamente por eso la vendí, Raúl, porque valía mucho más que recuerdos amargos. Con el dinero de la venta, más mis ahorros restantes, tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie. Era una sensación extraña, pero liberadora. Por primera vez en 70 años, mi futuro dependía solo de mis propias decisiones. Esperanza me había ayudado a encontrar un departamento pequeño pero bonito en una unidad habitacional para personas de la tercera edad en el centro de Guadalajara. Tenía una recámara, una sala pequeña, cocina integral y, lo más importante, una terraza donde podía poner plantas y ver el amanecer todos los días. No era grande, pero era mío, completamente mío. Durante esa semana, Miguel había llamado todos los días al teléfono de Esperanza. Ella me preguntaba cada vez si quería hablar con él, y cada vez yo le decía que no. No por rencor, sino porque necesitaba tiempo para acostumbrarme a la nueva Carmen que estaba naciendo dentro de mí. El sábado por la mañana, mientras empacaba mis pocas pertenencias en casa de Esperanza, llegó una visita inesperada. Era doña Soledad, mi vecina de 30 años, acompañada de doña Rosa y doña Concha. Las 3 venían con cara seria, como si vinieran a un velorio. «Carmen», dijo doña Soledad después de que Esperanza les sirviera café, «venimos a hablar contigo como amigas de toda la vida. Digan lo que tengan que decir. Mira, nosotras entendemos que estés molesta con Miguel y con esa muchacha,
continuó doña Rosa, pero no puedes tirar tu vida a la basura por un coraje. ¿Tirar mi vida a la basura? Ay, Carmen, intervino doña Concha, vendiste tu casa, cambiaste tu testamento, te vas a vivir sola. ¿Qué va a hacer de ti cuando te enfermes? ¿Cuando necesites ayuda? Las miré a las tres con una sonrisa que las desconcertó. Amigas, durante 30 años ustedes me vieron sacrificarme por Miguel. Me vieron llorar cuando no me visitaba. Me vieron sufrir cuando esa muchacha me despreciaba. Y ahora que finalmente hago algo por mí misma, ¿vienen a decirme que estoy mal? Es que un hijo es un hijo, Carmen, insistió doña Soledad. Los hijos cometen errores, pero siguen siendo nuestros hijos. Tienes razón, Soledad. Miguel sigue siendo mi hijo, pero yo también sigo siendo una mujer, una persona que merece respeto y amor. Y si él no me puede dar eso, entonces yo me lo voy a dar a mí misma. Las tres se quedaron calladas. Finalmente, doña Rosa suspiró y dijo: Bueno, Carmen, esperamos que sepas lo que estás haciendo. Por primera vez en mi vida, sí sé lo que estoy haciendo. Después de que se fueron, Esperanza se sentó conmigo en el patio trasero de su casa. ¿No te da miedo, comadre, empezar de nuevo a los 70 años? Me da terror, Esperanza. ¿Pero sabes qué me daba más miedo? Morir sin haber vivido nunca para mí misma. El lunes por la mañana me mudé a mi nuevo departamento. Esperanza me acompañó, y entre las dos acomodamos mis pocas cosas. Mi ropa, algunos libros, la foto de mi boda con Jesús, mi máquina de coser y las plantas que había salvado de mi casa anterior. El departamento se veía casi vacío, pero a mí me parecía lleno de posibilidades. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Esperanza mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Saqué la lista que había escrito días atrás. Voy a cumplir todos estos sueños que nunca me permití tener. Esa misma tarde fui a la escuela de manejo veloz, donde una instructora joven llamada Leticia me recibió con una sonrisa enorme. Qué bueno que se animó, señora Carmen. Nunca es tarde para aprender. Tengo 70 años, le dije. ¿No le parece ridículo? ¿Le parece ridículo vivir su vida como usted quiere? Porque a mí me parece valiente. Las clases de manejo se convirtieron en mi actividad favorita. Leticia era paciente y divertida, y me hacía sentir como si tener 70 años fuera una ventaja, no una desventaja. Usted maneja con más cuidado que los jóvenes, me decía. Ellos tienen prisa, pero usted sabe disfrutar el camino. Después de 2 semanas de clases, el miércoles por la tarde estaba practicando estacionarme en paralelo cuando vi un auto familiar estacionado frente a la escuela. Era Miguel, esperándome. Cuando salí del auto de práctica, se acercó con cara de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Aprendiendo a manejar. ¿Cómo me encontraste?» «He estado preguntando por ti por todo Guadalajara. Doña Esperanza me dijo que te habías mudado, pero no me quiso dar tu dirección». Lo miré con curiosidad. Se veía cansado, más delgado, y había algo diferente en sus ojos. «¿Qué quieres, Miguel?» «Quiero hablar contigo. Tengo muchas cosas que decirte». «Habla». Se quedó parado ahí, en la banqueta, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. Mamá, Patricia y yo terminamos. No sentí ni sorpresa ni satisfacción. Solo una especie de tristeza por todo el tiempo perdido. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó el día de la boda, empecé a ver cosas que antes no quería ver. Como la manera en que te trataba, como me alejó de ti poco a poco, como me hizo sentir avergonzado de mi propia familia. ¿Y qué pasó exactamente? Miguel suspiró profundamente. La semana pasada fuimos a cenar con sus papás. Su mamá, doña Elsa, se puso a hablar de ti frente a todos. Dijo que eras una mujer problemática y que era mejor que ya no formaras parte de nuestras vidas, que ahora Miguel podía ascender socialmente sin el lastre de una suegra de clase baja. Sentí una punzada en el pecho, pero ya no de dolor, sino de confirmación. Todo lo que había intuido durante 3 años era cierto. ¿Y Patricia qué dijo? Nada. Se quedó callada. Y eso me dolió más que si hubiera estado de acuerdo con su mamá. Me di cuenta de que nunca me había defendido y que nunca te había defendido a ti. ¿Y por eso terminaron? Terminamos porque esa noche llegué a casa y me puse a pensar en todo lo que había perdido por complacerla. Mamá, en 3 años dejé de ir a visitarte como antes. Dejé de llamarte todos los días. Dejé de llevarte flores en tu cumpleaños porque Patricia decía que era demasiado apegado a su mamá.
Las palabras me llegaban, pero ya no me lastimaban como antes. Era como escuchar la historia de otras personas. Miguel, agradezco que me digas esto, pero ya es muy tarde. ¿Muy tarde para qué? Para que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo ya no soy la misma mujer que era hace 2 semanas. Me miró confundido. Mamá, sé que estás enojada, pero podemos arreglar esto. Puedo comprar otra casa, podemos volver a vivir juntos como antes. Miguel, lo interrumpí suavemente. No estoy enojada, estoy agradecida. ¿Agradecida? Agradecida porque Patricia me obligó a ver algo que yo no quería ver, que había dejado de vivir mi propia vida, que me había vuelto tan pequeña que cabía en los espacios que otros me daban. Mamá, yo nunca quise que te sintieras así. Lo sé, hijo, pero sin querer, eso fue lo que pasó. Y ahora estoy construyendo una vida nueva donde yo soy la protagonista, no la madre que vive esperando migajas de atención. Miguel comenzó a llorar. Mamá, ¿me vas a perdonar? Ya te perdoné, Miguel. Pero perdonar no significa volver atrás. Significa seguir adelante sin rencor. ¿Entonces ya no soy tu hijo? Lo miré con ternura. Este hombre de 42 años que había crecido tanto físicamente, pero que seguía siendo el niño asustado que necesitaba mi aprobación para todo. Siempre vas a ser mi hijo, pero ya no vas a ser mi vida entera. ¿Qué significa eso? Significa que te voy a querer siempre, pero que ya no voy a esperar que tú llenes todos mis vacíos, que voy a construir mi propia felicidad. Se quedó callado por un largo rato. Finalmente preguntó, ¿puedo visitarte a veces? Cuando quieras, Miguel, pero en mis términos, sin disculpas por ser quien soy, sin vergüenza de mi origen, sin permitir que nadie más me falte al respeto. ¿Y si conoces a alguien más? ¿Y si me vuelvo a casar? Espero que conozcas a alguien que te ame completamente, incluyendo a tu familia. Y espero que esta vez sepas elegir a una mujer que sume a tu vida, no que reste. Ese día, después de hablar con Miguel, me fui caminando a mi departamento. Era un trayecto de 15 minutos que me dio tiempo para reflexionar. No sentía rencor hacia él, pero tampoco sentía la urgencia desesperada de antes por recuperar su amor. Había encontrado algo mucho más valioso, mi propio amor. Durante las semanas siguientes, Miguel comenzó a visitarme regularmente. Al principio venía lleno de culpa, tratando de compensar los años perdidos con regalos y atenciones excesivas. Pero poco a poco, conforme se daba cuenta de que yo ya no era la mujer necesitada de antes, nuestras visitas se volvieron más naturales. Un domingo por la tarde estaba regando las plantas de mi terraza cuando llegó sin avisar. Traía una bolsa de pan dulce y 2 cafés. «Mamá, ¿puedo acompañarte?» «Claro, hijo». Nos sentamos en las 2 sillas que había puesto en la terraza, viendo el atardecer sobre la ciudad. «Mamá, ¿eres feliz?» La pregunta me sorprendió por su simpleza. «Sí, Miguel. Por primera vez en muchos años, soy feliz». «¿No te sientes sola?» Estar sola y sentirse sola son cosas muy diferentes. Antes vivía acompañada, pero me sentía sola. Ahora vivo sola, pero me acompaño a mí misma. No entiendo. Antes toda mi identidad dependía de ustedes. Si tú estabas bien, yo estaba bien. Si me necesitabas, yo tenía propósito. Ahora mi bienestar depende de mí misma. Miguel se quedó pensativo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Le conté sobre mis clases de manejo, sobre las clases de pintura a las que pensaba inscribirme, sobre el viaje a Oaxaca que estaba planeando. Voy a hacer todo lo que siempre quise hacer, pero nunca me atreví. ¿Y si necesitas algo? ¿Si te enfermas? Miguel, tengo 70 años, no 90. Tengo dinero, tengo salud, tengo tiempo, y tengo algo que antes no tenía, ganas de vivir. Esa tarde, cuando Miguel se fue, me quedé en la terraza hasta que oscureció completamente. Pensé en la mujer que había sido hasta hace un mes, temerosa, dependiente, viviendo siempre en función de otros, y pensé en la mujer que estaba llegando a ser, independiente, valiente, dueña de su propia historia. Al día siguiente tenía cita para cortarme el cabello. Había decidido hacerme un corte moderno, más corto, que me hiciera ver como la mujer nueva que era por dentro. Cuando la estilista terminó y me enseñó el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba desde el reflejo. Era Carmen González, 70 años, recién divorciada, de una vida que no le pertenecía, y se veía hermosa.
Esa noche llamé a Esperanza para contarle sobre mi nuevo corte de cabello, sobre mis planes para el viaje a Oaxaca, sobre la sensación extraña pero maravillosa de despertar cada día sin tener que consultar con nadie qué hacer con mi tiempo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, comadre?, le dije antes de colgar. ¿Qué? Que ya no tengo miedo de morirme sin haber vivido, porque por primera vez en 70 años estoy viva de verdad. Y cuando apagué las luces de mi pequeño departamento, con mis plantas nuevas en la terraza y mis planes nuevos en la cabeza, me dormí con la sonrisa tranquila de quien finalmente había aprendido que el amor más importante no es el que pedimos, sino el que nos damos a nosotros mismos. La historia de Carmen González estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. 6 meses después de la boda que nunca fue, me desperté como todos los días a las 6 de la mañana en mi pequeño departamento. Pero esta vez era diferente. Era mi cumpleaños número 71, y por primera vez en décadas no me levanté pensando en quién me llamaría o quién vendría a visitarme. Me levanté pensando en qué regalo me daría a mí misma. Preparé mi café de olla con canela, como me había enseñado mi abuela, y me senté en la terraza a ver el amanecer sobre Guadalajara. Mis plantas habían crecido hermosas. Los geranios rojos que había plantado en macetas de barro, las hierbas de olor que usaba para cocinar, y la pequeña bugambilia que había rescatado de mi casa anterior y que ahora florecía con más fuerza que nunca. Mientras tomaba mi café, revisé mentalmente todo lo que había logrado en estos meses. Había aprendido a manejar y ya tenía mi licencia. La semana pasada había comprado un auto usado pero en buen estado, un Tsuru rojo que me hacía sentir independiente. Había terminado mi curso de pintura en acuarela y ya tenía 3 cuadros colgados en las paredes de mi sala. Uno del Zócalo de Guadalajara, otro de un atardecer en Chapala y mi favorito, un retrato de mi abuela que había pintado de memoria. El mes pasado había regresado de mi viaje a Oaxaca, donde había pasado 2 semanas conociendo talleres de artesanías, comiendo comida deliciosa y hospedándome en un hotelito del centro histórico. Fue la primera vez en mi vida que viajé sola y descubrí que me gustaba mi propia compañía. No tenía que consultar con nadie a qué hora desayunar, qué museo visitar o cuánto tiempo quedarme viendo el atardecer desde la terraza de mi hotel. En Oaxaca había conocido a otras mujeres de mi edad que también habían decidido vivir para ellas mismas después de años de entrega total a sus familias. Doña Mercedes, una señora de 75 años de Ciudad de México, me había dicho algo que se me quedó grabado. Mija, toda la vida creímos que ser buena madre significaba desaparecernos como mujeres. Ahora sabemos que no podemos dar lo que no tenemos, y si no nos tenemos a nosotras mismas, no tenemos nada que dar. Esa mañana de mi cumpleaños, mientras regaba mis plantas, recordé las palabras de doña Mercedes. Durante meses había estado practicando algo que nunca antes había hecho: decir no sin sentir culpa. No a Miguel cuando quería venir a visitarme justo cuando yo tenía otros planes. No a Esperanza cuando quería que la acompañara a eventos sociales que no me interesaban. No a las vecinas del edificio que querían involucrarme en sus chismes sobre otros residentes. No se había convertido en una palabra poderosa en mi vocabulario, tan poderosa como el sí que ahora me decía a mí misma todos los días. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Era Miguel, como había sospechado. «Feliz cumpleaños, mamá. ¿Cómo amaneció la cumpleañera más bonita de Guadalajara?» «Buenos días, hijo. Amanecí muy bien, gracias. Mamá, ¿puedo pasar a verte esta tarde? Quiero llevarte a cenar para celebrar». «Miguel, agradezco mucho la invitación, pero ya tengo planes». Hubo una pausa del otro lado. En los meses anteriores, Miguel había tenido que aprender a aceptar que yo tenía una vida propia, con planes propios, que no siempre incluían a él. Al principio le había costado trabajo, pero poco a poco había empezado a respetarlo. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a ir a misa de 11. Después voy a comer sola en mi restaurante favorito, y en la tarde voy al cine. Hay una película francesa que quiero ver. ¿No prefieres que te acompañe?» «No, Miguel. Prefiero estar sola. Pero gracias por preguntar». «¿Segura, mamá?» «Completamente segura». Después de colgar, me quedé pensando en cómo había cambiado nuestra relación. Miguel ahora me visitaba una vez por semana, siempre pidiendo permiso antes de venir,
siempre respetando mis horarios y mis actividades. Nuestras conversaciones eran diferentes también. Ya no hablábamos solo de sus problemas o sus necesidades. Ahora él me preguntaba sobre mis clases, mis viajes, mis nuevos amigos del grupo de pintura. 3 meses atrás me había contado que había empezado terapia psicológica. Mamá, el psicólogo me ayudó a entender que durante años confundí amor con control y que sin querer te estaba controlando al hacerte sentir que eras responsable de mi felicidad. Esa conversación había sido difícil pero necesaria. Finalmente, habíamos podido hablar de cosas que habían estado enterradas durante años, de cómo él había usado mi amor incondicional para justificar sus decisiones egoístas, de cómo yo había usado su dependencia emocional para sentirme necesaria e importante. Miguel le había dicho ese día, el amor verdadero no se mendiga ni se suplica, se da y se recibe libremente. Durante años yo mendiqué tu amor, y tú mendigaste mi aprobación. Ninguno de los dos era libre. Ahora éramos libres, cada uno en su propio espacio, y extrañamente eso había hecho que nos quisiéramos mejor. Esa tarde, después de mi comida solitaria en el restaurante El Patio, donde ya me conocían y siempre me daban la mesa junto a la ventana, fui al cine como había planeado. La película francesa era hermosa, sobre una mujer mayor que decide abrir una librería en un pueblo pequeño después de enviudar. Mientras veía la película, sonreí pensando en las similitudes. Ambas habíamos decidido que no era demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando salí del cine, encontré un mensaje en mi teléfono. Era de Patricia. Señora Carmen, sé que no tengo derecho a molestarla, pero quería pedirle disculpas. Miguel me contó todo lo que pasó después de nuestra separación, y me di cuenta de lo mal que la traté. Espero algún día poder hablar con usted personalmente para pedirle perdón. Leí el mensaje 2 veces. No sentí rabia ni satisfacción, solo una especie de indiferencia tranquila. Patricia había sido el instrumento que el destino había usado para liberarme, pero ya no tenía poder sobre mis emociones. Le respondí brevemente, Patricia, te agradezco el mensaje. Te deseo lo mejor en tu vida. No era rencorosa ni cruel. Simplemente ya no me importaba lo suficiente como para gastar energía emocional en ella. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y el libro que estaba leyendo. Era una novela de Isabel Allende sobre mujeres fuertes que reconstruían sus vidas después de grandes pérdidas. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca pública, donde cada mes discutíamos libros escritos por mujeres sobre temas que antes me parecían ajenos: independencia, redescubrimiento personal, segundas oportunidades. Las señoras del club de lectura se habían convertido en mis nuevas amigas. Doña Cristina, de 68 años, que había regresado a la universidad a estudiar historia después de enviudar. Doña Beatriz, de 75, que había abierto un pequeño negocio de postres caseros después de que sus hijos se fueron de casa. Doña Elena, de 65, que había comenzado a tomar clases de baile después de divorciarse de un marido que la había menospreciado durante 40 años. Con ellas había descubierto que había toda una comunidad de mujeres maduras que habían decidido que sus mejores años no habían pasado, sino que apenas estaban comenzando. Nos reuníamos los viernes por la tarde en la casa de una de nosotras. Tomábamos café con pan dulce y compartíamos nuestras pequeñas victorias diarias. Un libro terminado, una clase nueva, un viaje planeado, un día entero sin pensar en las opiniones de otros. Mientras leía esa noche, reflexioné sobre el silencio que había elegido construir a mi alrededor. No era un silencio vacío o resentido. Era un silencio lleno de paz, lleno de mí misma. Durante décadas mi casa había estado llena de ruido, el ruido de las preocupaciones por Miguel, el ruido de las inseguridades sobre mi valor como madre, el ruido de las expectativas no cumplidas. Ahora mi casa estaba en silencio, pero era el silencio de quien ha encontrado su centro. Por las mañanas me despertaba con el canto de los pájaros en lugar del sonido del teléfono. Por las tardes escuchaba música clásica en lugar de las quejas sobre problemas que no eran míos. Por las noches me quedaba dormida con el sonido de mi propia respiración tranquila en lugar de las preocupaciones sobre el día siguiente. Un domingo por la mañana, 3 semanas después de mi cumpleaños,
Estaba en misa de 11 cuando vi a una mujer joven llorando en la banca de atrás. Tenía unos 30 años y llevaba en brazos a un bebé pequeño. Después de que terminó la misa, se acercó a mí. Señora, disculpe que la moleste. Soy Gabriela, la nuera de doña Socorro, su antigua vecina. Ella me contó su historia y me dijo que tal vez usted me podría dar un consejo. ¿Qué necesitas, hija? Mi suegra vive con nosotros y mi esposo siempre la defiende a ella cuando tenemos problemas. Siento que no tengo voz en mi propia casa. Doña Socorro dice que usted pasó por algo parecido y que encontró la manera de salir adelante. La miré con compasión, viendo en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido durante tanto tiempo. Gabriela, ¿puedes sentarte conmigo un momento? Nos sentamos en una banca de la plaza que estaba frente a la iglesia, mientras su bebé dormía en sus brazos. Hija, lo primero que tienes que entender es que nadie puede resolver tu problema más que tú misma. Lo segundo es que tienes que decidir qué estás dispuesta a perder para ganar tu dignidad. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que a veces, para salvar tu alma, tienes que estar dispuesta a perder todo lo demás, incluyendo la comodidad, la aprobación y a veces hasta las personas que amas. Le conté mi historia, no con amargura, sino con serenidad. Le expliqué cómo había llegado al punto de elegir entre mi dignidad y la comodidad de ser necesitada. Le hablé del miedo que había sentido al tomar decisiones tan drásticas, pero también de la paz que había encontrado al otro lado de ese miedo. Señora Carmen, ¿no se arrepiente de nada? Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí misma. Me arrepiento de haber desperdiciado años tratando de ganarme un amor que debía ser gratuito. Pero no me arrepiento de haber puesto límites, aunque haya sido tarde. ¿Y si mi esposo no cambia? ¿Si elijo mi dignidad y me quedo sola? Gabriela, estar sola no es lo peor que te puede pasar. Lo peor es estar acompañada por gente que te hace sentir sola. Esa tarde, después de platicar con Gabriela, regresé a mi departamento con el corazón lleno de gratitud. Había podido ayudar a otra mujer con mi experiencia, y eso le daba un sentido nuevo a todo lo que había vivido. Mi dolor no había sido en vano si podía servir para que otra mujer encontrara su camino más rápido. Me preparé un té y me senté en mi terraza a ver el atardecer. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse y el cielo se teñía de colores naranjas y rosados. Pensé en la mujer que había sido hace apenas unos meses, temerosa, dependiente, viviendo en función de las migajas de amor que otros quisieran darle. Y pensé en la mujer que era ahora, tranquila, independiente, dueña de sus propias decisiones y de su propia felicidad. El teléfono sonó. Era Miguel. Mamá, ¿cómo estuvo tu día? Muy bueno, hijo. Ayudé a una muchacha que está pasando por una situación difícil. ¿Cómo la ayudaste? Le conté mi historia. Le expliqué que a veces el amor verdadero empieza por uno mismo. Se quedó callado por un momento. Mamá, ¿puedo decirte algo? Claro, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de la mujer valiente en la que te convertiste. Gracias, hijo. ¿Mamá? Sí, te amo. Pero ahora te amo de una manera diferente. Te amo respetándote. Yo también te amo, Miguel. Y esa es la única manera de amar que vale la pena. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo de mi recámara. Vi a una mujer de 71 años con el cabello gris pero cortado de una manera moderna que la hacía verse vibrante. Vi arrugas en su cara, pero también brillo en sus ojos. Vi a alguien que había aprendido que el respeto no se pide, se exige silenciosamente con la propia dignidad. Vi a Carmen González, no la madre sufrida, no la suegra rechazada, no la viuda solitaria, solo Carmen González. Y era suficiente. Apagué la luz y me acosté con la sonrisa tranquila de quien sabe que ha encontrado su lugar en el mundo. No el lugar que otros le asignaron, sino el lugar que ella misma eligió. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Adentro, en mi pequeño departamento lleno de plantas y cuadros pintados por mí misma, reinaba el silencio más hermoso que había conocido en mi vida. El silencio de quien finalmente había aprendido que la paz no se encuentra en la aprobación de otros, sino en la aprobación de una misma. Y en ese silencio, lleno de amor propio y de posibilidades infinitas, me quedé dormida soñando con todo lo que todavía me esperaba por vivir.
Porque a los 71 años, Carmen González apenas estaba empezando a conocer lo que realmente significaba estar viva. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.